Uno es el infarto agudo de miocardio ST elevado, ¿ya? Y el otro es el infarto agudo de miocardio ST no elevado. Vamos a empezar tratando el infarto agudo de miocardio ST elevado. Acá el síndrome coronario agudo tiene tres diagnósticos posibles: infarto con segmento ST elevado, infarto cardíaco sin segmento ST elevado y angina inestable. ¿Ya? La diferencia de la angina inestable con el infarto ST no elevado es las enzimas cardíacas. En el infarto ST no elevado hay depresión del segmento ST, onda T negativa, pero hay elevación de enzimas cardíacas, elevación de troponinas. A diferencia en la angina inestable, que hay depresión del segmento ST, onda T negativa, y las troponinas, las enzimas cardíacas son normales. Es la angina inestable, ¿no? Lógicamente con cuadro de dolor retroesternal. Y luego pues tenemos el infarto agudo de miocardio ST elevado, que ese no necesita enzimas para diagnóstico, solo con la clínica y el dolor, nada más ya podemos decir que el paciente tiene infarto. Entonces este es el cuadro de la fisiopatología en el infarto agudo de miocardio ST elevado, el ST elevado que estamos tratando acá. Este es la coronaria, un corte de la coronaria, tenemos la placa de ateroma y acá tenemos el coágulo, el trombo, ¿no? Tenemos un trombo que obstruye en forma total la luz de la arteria, una obstrucción total de la arteria. Esta obstrucción total de la arteria produce, pues, ya que el flujo ya una ausencia de flujo. Esa ausencia de flujo va a atontar el músculo cardíaco y va a producir insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Se diferencia del infarto ST no elevado, donde la obstrucción acá es parcial, ¿no? El trombo es más pequeño, la obstrucción es parcial, tenemos la placa de ateroma, pero la obstrucción es parcial en el infarto ST no elevado. En la angina también inestable tenemos una obstrucción parcial, ¿no? Tenemos una formación de un coágulo, pero pequeño, y la obstrucción es parcial. Entonces, en el infarto ST elevado, la obstrucción es total, por ende tiene más mortalidad, tiene más riesgo de muerte, y debemos tratarlo por este principio de más gravedad, debemos tratarlo en las primeras 12 horas. Ya en las primeras 12 horas, desde el inicio de los síntomas, tenemos que abrir esa arteria, sea con fármaco, con trombolítico, sea con intervención coronaria percutánea primaria, que es el tratamiento estándar, en las primeras 12 horas. En cambio, acá en el infarto ST no elevado tenemos más tiempo, podemos ahí, según el riesgo, podemos tratarlo en las 24 horas, en las 72 horas, o también podemos tratarlo en las primeras 2 horas. Depende a la gravedad, al riesgo, ¿no? Entonces acá tenemos en el infarto ST elevado, miren cómo está el trombo, en la luz de la coronaria, una obstrucción total, y tenemos la placa de ateroma que se rompió, ¿no? Entonces, en el infarto ST elevado tenemos el trombo que obstruye en forma total la luz, por eso que tenemos que reperfundir precozmente, abrir la arteria. En cambio, en el ST no elevado vemos la depresión, ¿ven? Acá la depresión del segmento ST, ¿ven? La depresión del segmento ST, este es infarto ST no elevado, la obstrucción es parcial, ¿no? Y acá en la elevación vemos cómo está elevado el segmento ST con obstrucción total. Entonces, también hay un punto que es el punto J, que es la unión de la subida de la onda S y el segmento ST. Este punto acá es el punto J, nos sirve para definir el infarto. Cuando se deprime, cuando el punto J se desplaza debajo de la línea eléctrica o sube por encima de la línea eléctrica, ¿no? Acá tenemos el infarto agudo de miocardio ST elevado. En la nomenclatura del electro lo podemos describir como una lesión subepicárdica. Lesión se refiere a las variaciones del segmento ST. Miren cómo el segmento ST está elevado. Hay una elevación del segmento ST. Acá igual lesión subepicárdica compromete, quiere decir que compromete todo el espesor de la pared ventricular o el subepicardio, ¿no? Y miren cómo está el compromiso, ¿no? Y la elevación del segmento ST, ¿no? Entonces, la lesión subepicárdica podemos verla en diferentes caras. Este es un corte horizontal del corazón. Acá donde estoy señalando es el ventrículo izquierdo, el más pequeño triangular es el ventrículo derecho. Entonces, la derivación D2, ABF y D3, acá donde estoy señalando,
es la cara inferior del corazón. La cara inferior del corazón está representada en el electrocardiograma por la derivada de 2, ABF y D3, ¿ya? Acá donde estoy señalando. Y la cara lateral está representada por la derivación de 1 y ABL. Acá en lo que estoy señalando, la cara lateral, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Entonces, la cara lateral está irrigada por la arteria circunfleja. Una obstrucción total de la arteria circunfleja va a producir una elevación en D1 y ABL. Y una obstrucción en la arteria coronaria derecha va a producir una elevación en D2, ABF y D3. Este es un corte horizontal, este es un corte vertical ya. Acá tenemos el ventrículo izquierdo donde estoy señalando. Tenemos el septum interventricular. Tenemos la cara anterior del corazón y tenemos la cara lateral del corazón. El septum interventricular está representada por la derivada B1 y B2 precordial, ¿ya? B1 y B2 precordial representa el septum interventricular. B3 y B4 representan la cara anterior del corazón. B5, B6 la cara lateral, ¿no? La cara lateral también. Entonces, estas desde B1, B2, B3, B4, B5, B6, esta cara está irrigada por la arteria descendente anterior. Una obstrucción total de la arteria descendente anterior va a producir elevación del cemento ST. Y esto es lo que ya les decía de las caras, que lo pueden revisar, ¿no? Y acá, para que no se olviden, en el electrocardiograma, la cara inferior está representada por D2, ABF y D3, la cara lateral por D1 y ABL, ¿ya? Y tenemos la cara septal que está representada por B1 y B2 precordial, la cara anterior del corazón, B3 y B4 precordial, la cara lateral B5 y B6 precordial. La cara posterior, B9 y B8 precordial, ¿no? Acá, jugando con los electrodos, ¿no? Entonces, en el electrocardiograma lo que se va a ver es una elevación del punto J, lo que les decía, en dos derivadas contiguas, mayor de 0.25 milivoltios en varones menores de 40 años, ¿no? O sea, quiere decir, cada cuadradito pequeño tiene 0.1 milivoltios, o sea, más de 2 cuadraditos y medio en menores de 40 años. 0.2 milivoltios, o sea, 2 cuadraditos pequeños en mayores de 40 años, ¿no? Y el otro es en menores. Acá tenemos la evolución del infarto. Acá tenemos ya la parte, ya cuando llega a la etapa necrótica, cuando el infarto ST elevado tiene más de 24 horas, lo que vemos son los famosos QS, ¿no? Eso yo les decía en la clase de semiología. Hay ausencia de la onda R está desaparecida. Por ejemplo, acá ya después de 24 horas aparecen los QS. Miren, acá tenemos la Q y la S, una onda que baja, que es la Q, y una onda que sube, que es la S. Hay ausencia de onda R. Esto es el famoso QS. Acá ya indica que tiene una etapa necrótica que está ya con más de un día de evolución. ¿Ya? Y acá, pues, esta etapa necrótica evoluciona a fibrosis, ¿no? Y la fibrosis es tejido no contráctil que genera insuficiencia cardíaca. El infarto cardíaco, así como el infarto cerebral deja su secuela, ¿no? Un déficit motor, por ejemplo, una hemiplegia, ¿no? Pérdida de fuerza muscular en mi cuerpo. Igual deja el infarto cardíaco. El infarto cardíaco, la secuela es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Se necrosa el tejido cardíaco y eso lleva a generación de tejido fibroso, cicatrizal, no contráctil, ¿no? Cuando no se trata a tiempo. Y ese tejido fibroso, cicatrizal, no contráctil, genera insuficiencia cardíaca. Acá tenemos los famosos QS, una onda que baja y otra onda que sube, no hay onda R. Ustedes ven acá, este famoso QS tiene más de un día de evolución, más de 24 horas de evolución. Si llega un paciente con QS, ya ustedes le dicen al familiar que tiene infarto, pero ya además de un día de evolución, que ya no hay nada que hacer, ¿no? Que el paciente puede hasta fallecer. También la necrosis se puede manifestar como una onda Q patológica. Normalmente la onda Q debe medir un cuadradito pequeño, nada más, tanto hacia abajo como de ancho. Pero si la onda Q mide más de un cuarto que la onda R, que precede, estamos hablando de necrosis, ¿no? O que la Q sea ancha, más de 0.04 segundos, o sea, más de un cuadradito pequeño, ¿no? O que deje una muesca a la hora de descender. Todo esto genera, pues, nos indica que ya el paciente está con signos de necrosis, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una onda Q que tiene una profundidad de más de un cuadradito pequeño, no tiene 4 cuadraditos, ¿no?
Este es ya necrosis y acá se ve el segmento ST elevado. Igual acá se ve el segmento ST elevado, lesión subepicárdica, que corresponde a obstrucción total de la arteria coronaria, pero miren acá tiene la Q de necrosis que es bien profunda, ¿no? Igual en el B3. Entonces acá tenemos la evolución. Cuando el paciente está empezando las primeras 12 horas, miren cómo está elevado el segmento ST, hay todavía ausencia de Q. Ya cuando ya pasa más de las 12 horas, ya está empezando la Q. Y cuando pasa ya de los 2 días, pues el día empieza y cuece, ¿no? Acá en este gráfico podemos ver mejor. El gráfico B tiene elevado el segmento ST, pero este tiene aproximadamente 2 horas, no hay Q. Acá en el gráfico C está elevado el segmento ST, pero ya hay Q de necrosis, ya hay una Q profunda hacia abajo, no están señalando, esto indica que tiene entre 2 y 12 horas. Acá ya en el segundo ya está, conserva la onda R, está elevado el segmento ST, pero tiene una onda Q bien profunda, esto quiere decir que tiene entre 2 y 24 horas. Y acá tiene un QS que tiene aproximadamente 24 horas de evolución. Acá, por ejemplo, tenemos un infarto cardíaco, empezamos con la derivada de 1, está isoeléctrico. En D2 vemos una depresión ligera del segmento ST, en D3 también vemos una depresión ligera, en B4 está bien, en ABL veo una ligera elevación, en ABF también veo una ligera depresión, pero lo que más me llama la atención es el B1 precordial que está elevado, el segmento ST, B2 precordial que está elevado, esto indica cara septal. B3 y B4 que también está elevado, esto indica cara anterior. Entonces, cuando vemos en un electrocardiograma elevación y depresión, del segmento ST, lo que más nos importa y el diagnóstico está en base a la elevación, ya no nos debe importar la depresión, ¿ya? Estos cambios de depresión son imágenes en espejo, Entonces, acá lo que más nos llama la atención es la elevación. Entonces, está elevado en cara septal y en cara anterior. Entonces, el infarto agudo de miocardio sería infarto agudo de miocardio está elevado de cara anterior y cara septal, que corresponde a obstrucción de la descendente anterior. Igual acá vemos en este electrocardiograma que ya hay ondas Q, se ve, ¿no? Se ve que hay ondas Q en B1, B2, B3, B4, B5, ya se ven las ondas Q. B1 y B2, cara septal, B3, B4, cara anterior, B5, B6, cara lateral, está elevado. Entonces acá decimos infarto agudo de miocardio está elevado de cara anterior, B3, B4, cara septal, B1, B2, cara lateral, B5, B6. D1 y ABL también representan la cara lateral. Entonces decimos infarto agudo de miocardio está elevado de cara anterior, septal y lateral. Tiene un apodo que es anterior extenso, obstrucción de la descendente anterior ya. Ese es el diagnóstico de este electro. Acá tenemos otro electro. Tenemos acá D1, está normal, es eléctrico. D2, ya hay una elevación notoria del segmento CT. D3 también hay una elevación notoria. En ABR también está bien. En ABL se ve una depresión del segmento CT. En ABF está elevado el segmento CT. Una elevación del segmento CT en ABF. En B1, B2 y B3 está deprimido, ¿no? B4, B5, B6 está elevado el segmento CT. Entonces B5, B6, cara lateral. D2, D3 y ABF es cara inferior. Entonces es un infarto de cara inferior y cara lateral. ¿Ya? Pero con que ustedes me digan que es cara inferior suficiente. Por la elevación del segmento ST en D2, en D3 y ABF, obstrucción de la coronaria derecha. Ya hay un truco también, no sé si el doctor Orellana les preguntará esto, creo que siempre les preguntan en el examen. Cuando nosotros vemos el B1, B2 y volteamos el electro, acá miren, este es el mismo electro que lo he volteado de cabeza. Si observan el B1 y B2 precordial, ven acá, B1 y B2 precordial vemos, si lo mira, y el B3, si lo miramos desde el punto de vista, pareciera que tuviera el ST elevado, ¿no? El ST elevado. Esto representa la cara posterior del corazón. Bueno, de esto no hay tanta necesidad que lo aprendan, pero lo deben conocer, ¿no? Cuando voltean el electro de cabeza en un paciente con infarto de cara inferior y tiene este patrón, este espectro, corresponde a un infarto también de la cara posterior, ¿ya?
Por lo tanto, una depresión en B1, B2 y B3, la depresión en B1, B2, B3 representa infarto de cara posterior. Acá tenemos un paciente con elevación del segmento ST en D2, en D3 y en ABF, corresponde a cara inferior, pero tenemos que tiene una depresión del segmento ST en B1, B2 y B3. Si volteamos el electro va a tener un espectro de elevación, entonces es un infarto de cara inferior por D2, D3, ABF, y porque podemos voltear el electro, que ya nos indica compromiso de cara posterior, ¿no? Obstrucción de coronaria derecha. Acá tenemos el paciente con angina, vemos la angina es un dolor retroesternal no localizado, como en garra, que dura más de 20 minutos de inicio brusco y que no cede con nitroglicerina. Todo dolor retroesternal que mide más de 20, tiene un tiempo más de 20 minutos, tenemos que pensar que es angina. A diferencia de la osteocondritis, que es un dolor reproducible a la palpación en un punto exacto, acá se palpa y le duele el pecho, ¿no? Ese no es angina. Entonces, este es el signo de Levine que yo les decía en las clases de semiología, es un dolor desgarrador. El paciente hace una fricción sobre el esternón como una maniobra antálgica, tanto en garra como en puños. Uno le dice, señáleme dónde le duele, dónde le duele, y él no localiza un punto exacto. Es toda la región retroesternal que se va hasta la parte cervical inferior y la parte del hombro y la parte del brazo izquierdo hasta la mano. Ese es el signo de Levine. Igual acá, como un puño, como hace una maniobra antálgica, una fricción antálgica sobre la parte retroesternal. Si irradia hacia los hombros, puede ocasionar también síntomas neurovegetativos como mareo, náuseas, sudoración, ¿no? Dolor de cabeza, es acá. Esas son las características de la angina. También se puede irradiar la región dorsal, ¿no? ¿Ven cómo se irradia, ¿no? La angina. Este más o menos donde está el espectro rojo, es la localización de la angina, ¿no? Cómo se va irradiando. Y acá están los desencadenantes, ¿no? Esto de acá, cuando ustedes les dicen, señálame dónde le duele, señor, y el paciente hace esta foto, porque así van a describir los pacientes. Acá, doctor, en este punto exacto donde me duele, me toco. Eso no es angina, ¿ya? Cuando es un punto exacto localizado del dolor, como se ve acá en la figura, eso no es angina. Eso puede ser una osteocondritis. Bueno, y acá tenemos lo que hemos hecho hasta las diapositivas anteriores, es básicamente un repaso de semiología. Ahora vamos a ver acá el tratamiento, que es el motivo de la reunión. Ya, básicamente estamos en base de la sugerencia de la guía de práctica clínica. Ustedes saben que todo lo que es nivel de evidencia clase 1 es lo que se tiene que aplicar, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Y lo que no debemos hacer es todo lo que tiene clase 3. Clase 3 de evidencia no se debe hacer porque causa daño y perjuicio al paciente, no se recomienda hacerlo ya. Estas recomendaciones pues deben aplicarse a nivel mundial, no necesariamente pueden ser cumplirse al pie de la letra, por eso se dice recomendación, pero debemos tratar de seguirlas, ¿no? Al máximo. Entonces, decimos que el paciente con infarto ST elevado tiene una obstrucción total de la arteria coronaria y tenemos que abrir, por eso, reperfundir precozmente. La clase de evidencia es 1 dentro de las primeras 12 horas. El plazo para límite para abrir la arteria es 12 horas. ¿Y con qué le abrimos la arteria? Con la intervención coronaria percutánea primaria. Anoten, por favor, ese es el tratamiento estándar de elección. Es la intervención coronaria percutánea primaria, el cateterismo cardíaco, en otras palabras, que se debe hacer en las primeras 12 horas de evolución. Más de 2 días de evolución, más de 48 horas, ya la clase es clase 3. Ya no se debe hacer, ¿no? El infarto cardíaco, ST elevado, se debe tratar con intervención coronaria percutánea primaria en las primeras 12 horas. Es la recomendación. Si yo le pongo que el infarto cardíaco ST elevado se trata en 3 días, eso es falso. Entonces, el problema es que no todos los hospitales tienen a disposición la intervención coronaria primaria percutánea. Solamente lo tiene el Revaliati, el Almenara, el INCOR y el 2 de mayo. El Loaiza también creo que tiene, pero es tercerizado. Entonces, miren, que en provincias tiene Chiclayo, creo, Trujillo y Arequipa nada más. Y luego ya no paramos de contar. Entonces,
se requiere logística muy compleja para realizar la intervención coronaria percutánea primaria. Entonces, cuando no disponemos de la intervención coronaria percutánea primaria o ICP primaria, también en la abreviatura se le denomina ICP primaria. Cuando no disponemos de ese tratamiento, el tratamiento que damos a los pacientes es la trombolisis. Por ejemplo, estamos en Ancash, estamos en Apurímac, o estamos en Iquitos donde no hay esta posibilidad de hacer el tratamiento de intervención coronaria percutánea primaria, lo que damos es fibrinolisis, ¿no? Damos un fármaco por vía endovenosa para disolver el coágulo. La fibrinolisis también se puede administrar dentro de las 12 horas de evolución del infarto, pero según los estudios se describe que la eficacia solo es en las primeras 3 horas de evolución desde el inicio de los síntomas, ¿no? Si nosotros fibrinolizamos a un paciente en las primeras 3 horas de evolución del infarto cardíaco, ese elevado, es muy probable que abra la arteria. Si pasa más tiempo, por decir, si pasa 15 horas desde el inicio de los síntomas, si queremos fibrinolizar, eso ya no va a resultar porque el coágulo se vuelve más duro. Conforme pasa el tiempo, hay menos posibilidades de poder disolver el coágulo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en los pacientes que no hay posibilidad de hacer cateterismo cardíaco, que demore más de 2 horas, acá en el mismo Lima, hay gente muy pobre que no tiene acceso a estos tratamientos, entonces lo fibrinolizamos nada más, ¿no? Lo fibrinolizamos y ni bien llegue el paciente y luego de 24 horas podemos hacer el cateterismo, ¿no? En las primeras 24 horas. Acá esto es los tiempos de tratamiento. Desde que ingresa un paciente se recomienda un tiempo, primer contacto médico, máximo de 10 minutos, ¿no? Ya el paciente ya se debe tomar el electro del paciente y diagnosticar, ¿no? Eso es lo que recomiendan las guías. Pues esto está en base a guías europeas, ¿no? Acá es otra realidad. Y esto es lo que le decía, cuando un paciente no disponemos de ICP primaria, que es un tratamiento estándar, tenemos que trombolizar, ¿ya? Acá dice, si no hay disponibilidad de ICP primaria, debemos administrar trombolíticos. Y también esto debe plantearse el uso de trombolíticos en aquel paciente, por ejemplo, tengo un paciente que está en Cañete, y está con infarto CT elevado hasta que llegue a Lima y todo, va a pasar más de 2 horas. Entonces, a ese paciente debo trombolizar, ¿no? Todo paciente que va a demorar más de 2 horas en hacer el cateterismo cardíaco o ICP primaria, hay que trombolizar. Y luego de la trombolisis, lo ideal es que sea eficaz en las primeras 23 a 24 horas post-trombolisis, hacemos la angioplastía, la ICP primaria, ¿no? Intervención coronaria percutánea. Acá tenemos, esta es lo que recomiendo las guías en Europa, ¿no? Si vamos a demorar más de 120 minutos en hacer la ICP primaria, es preferible fibrinolisis, ¿no? Y si podemos hacer el cateterismo en el ICP primario, que es el tratamiento estándar en los primeros 120 minutos, ese es el tratamiento de repercusión, de elección. Entonces, estas básicamente las recomendaciones. Acá tenemos como dentro del cateterismo infla el balón, se obstruye la obstrucción y luego se implanta un stent. Ven, acá este es el stent que se coloca, que es como esta plataforma metálica, ya pues ayuda ¿no? Ya trata la obstrucción. El detalle es que esta es una plataforma metálica que puede originar también, precipitar en trombos, en formación de trombos, por lo tanto debemos dar doble antiagregación plaquetaria a nuestro paciente. Damos, aparte de abrir la arteria, sea con fibrinolíticos o sea con intervención coronaria percutánea primaria, que al final implanta un stent, ¿no? Esto es lo que hace la intervención coronaria percutánea primaria, coloca un stent en las coronarias. Esta plataforma metálica puede precipitar en formación de trombos, entonces debemos antiagregar con doble antiagregación plaquetaria, con clopidogrel y aspirina por 12 meses, ¿ya? Entonces, en 12 meses el endotelio de nuestro vaso va a cubrir esta plataforma y ya no hay mucho riesgo, ya disminuye el riesgo de trombosis intra-stent. Pero si nosotros colocamos al paciente, hacemos la intervención coronaria percutánea primaria,
que es el tratamiento estándar, colocamos el stent y no le damos aspirina y clopidogrel, que son los medicamentos que se tienen que indicar por 12 meses, le suspendemos a la semana, acá encima de este stent se forma un trombo y el paciente se vuelve a obstruir y se muere. Entonces, tenemos que dar clopidogrel y aspirina por un periodo de 12 meses. No olvidar eso, siempre tener presente. Se puede suspender a partir de recién del tercer mes, ¿no? En caso que el paciente requiera alguna cirugía, algún tipo de cirugía programada, ¿no? A los 3 meses se puede ya suspender el medicamento solo durante la cirugía, luego tiene que volver a tomar. Como les digo, son 12 meses que tiene que tomar la pastilla. Si deja de tomar la aspirina y el clopidogrel, el paciente muere. Eso no tiene que olvidar. Entonces acá estas son las guías pues de práctica clínica indican pues que en las primeras 24 horas se debe hacer el cateterismo post-trombolisis, idealmente cuando no hay la posibilidad de hacer esta intervención coronaria percutánea primaria, debe ser en las primeras 12 horas, ¿ya? Esa es la recomendación. Si yo les pongo en el examen que son 3 días, 4 días, 5 días, esa es la respuesta falsa. Y no se debe hacer pues más de 48 horas, ¿no? Causa daño, nivel de evidencia 3. Acá están los medicamentos que damos, es inhibidor potente de proteína 2, Y12, que es el clopidogrel, también puede ser el prasugrel o el ticagrelol, ya cualquiera de los 3 fármacos se tiene que dar por un tiempo de 12 meses. También tenemos que dar aspirina también por 12 meses, ya eso no olvidar. Son los fármacos coadyuvantes. Acá tenemos también cuando estamos en el periodo agudo, una vez que identificamos a estos pacientes, también tenemos que dar anticoagulación con enoxaparina, ¿ya? Entonces tratamiento principal de reperfusión es ICP primaria, si se puede hacer. Si no se puede hacer ICP primaria, trombolizamos, ese es el tratamiento principal de reperfusión, y luego también tenemos el tratamiento coadyuvante, que es la aspirina, el clopidogrel, las estatinas, la atorvastatina es importante, la atorvastatina tenemos que damos las heparinas que estamos mencionando acá, ¿ya? Esos son los medicamentos coadyuvantes. Cuando el paciente llega con dolor intenso, así como hemos visto en las figuras, el signo de Levine, damos para aliviar el dolor morfina y oxígeno, ¿ya? Esos son el tratamiento coadyuvante. Y también podemos dar nitroglicerina si el paciente tiene una presión arterial mayor de 11,6. ¿Ya? Si tiene una presión arterial igual o mayor a 11,6 o 110/60, podemos indicar nitroglicerina para aliviar el dolor por vía endovenosa. Entonces, esos fármacos que les menciono son el tratamiento coadyuvante. Lo que sí no se da beta bloqueadores, no se da bisoprolol, atenolol, nebivolol. En las primeras, yo siempre la literatura dice en las primeras 8 horas, otros dicen en las primeras 24 horas, pero particularmente no se da el beta bloqueador después del segundo día, ¿no? Al menos 2 días sin beta bloqueador. En las primeras 48 horas de un infarto elevado, jamás de los jamases se indica beta bloqueador, ¿ya? Acá tenemos los fármacos antiagregantes coadyuvantes, la aspirina, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelol, ¿no? Acá tenemos los fibrinolíticos. Acá el que se usan en el hospital es el alteplase, 15 miligramos en bolo, de ahí 50 miligramos en 30 minutos y pasar 35 miligramos en 60 minutos. Total demoramos 90 minutos para trombolizar a nuestro paciente. Pero en otros países existe el Tecnecteplase, que se da a 0.5 miligramos por kilo de peso, la dosis total varía entre 30 y 50 miligramos, que se pasa en un bolo de 10 segundos. Imagínense. Esto lo pasan los paramédicos nada más. Y acá tenemos los agentes los fibrinolíticos. Antes se usaba la streptoquinasa, que es un fibrinolítico no específico. Esto ya se está dejando de lado porque producía muchas reacciones alérgicas. Ya no se utiliza streptoquinasa, ¿no? Ahora utilizamos pues Tecnecteplase y alteplase. Acá en ISALU tenemos el alteplase, ¿no? En el hospital Revalidati se utiliza esto, de alteplase. Las contraindicaciones del fibrinolítico, esto también les puedo preguntar en el examen, son tener un tumor cerebral, tener alguna malformación arteriovenosa cerebral, tener una historia de alguna evento isquémico cerebral menor de 3 meses, ¿ya?
un tiempo menor de 3 meses, tener una neoplasia, como les dije, primaria o metastásica cerebral, una malformación arteriovenosa cerebral, o tener cualquier historia de algún evento, de algún ictus hemorrágico cerebral, ¿no? Que tenga un ictus hemorrágico cerebral, o que tenga disección aórtica. Estas son básicamente las contraindicaciones. Otra cosa que es importante, no se tromboliza, acá dice, se tromboliza a aquellos pacientes en las primeras 12 horas desde que inician los síntomas, nivel de evidencia 1, pero no se tromboliza cuando hay depresión del segmento ST. Ya, no se tromboliza cuando hay depresión del segmento ST. O sea, infarto ST no elevado no se tromboliza ya. No se tromboliza. Hart dice, 3, daño, no se debe hacer. Y este es el alteplase, ¿no? Que como viene, cuando viene, damos el alteplase, tenemos que también a su vez anticoagular al paciente, puede ser con heparina sódica no fraccionada acá, 25.000 unidades y 500 de cloruro, pasamos a 20 mililitros hora, ¿no? Estos son los fármacos que tenemos que poder utilizar. Acá tenemos los medicamentos, las dosis que se utiliza. Bueno, y ese es el infarto agudo de miocardio ST elevado. Ahora vamos a hablar del infarto agudo de miocardio ST no elevado, ¿ya? ¿Logran ver la diapositiva, autores? Sí, doctor, sí se ve. Ya cambió, ¿no? Sí, doctor, está en Ya. no elevado. Ya, entonces acá está en el no elevado, como yo les decía, el infarto ST no elevado se manifiesta como depresión o onda T negativa, ¿ya? Depresión del ST o onda T negativa. Las troponinas están elevadas. Las enzimas cardíacas están elevadas, a diferencia de la angina inestable, donde las troponinas son normales. Esta acá es pregunta del examen también siempre, ¿ya? Diferencia de angina inestable con infarto ST no elevado. Entonces, acá vemos la fisiopatología, la obstrucción es parcial de la coronaria, de la luz de la arteria coronaria, eso es un infarto ST no elevado. Vemos, ¿no? Acá la depresión del segmento ST y la luz, obstrucción parcial de la luz. Acá vemos como la línea isoeléctrica es donde está el punteado rojo y el segmento ST está deprimido por debajo de la línea isoeléctrica. Esto se denomina lesión subendocárdica. Lesión subendocárdica, ¿ya? Hacia abajo. Y este es el electro, pues es un electro donde se ve una depresión marcada del segmento ST. Miren, en B3 está deprimido, en B4 está deprimido el segmento ST, en B5 está deprimido el segmento ST, en B6 también, en D1 está deprimido, en D2 también está deprimido, en D3 también está deprimido, y en ABR está suprado, ¿no? Cuando hay depresión de 7 derivadas o más y un supradesnivel del ABR, estamos hablando que la obstrucción está a nivel de la arteria anterior, descendente anterior proximal, en el origen, en el ostium de la descendente anterior, o en el tronco coronario izquierdo, ¿ya? Es un paciente de alto riesgo que puede ser muerte súbita. Ven acá la línea, donde está la raya negra, esa es la línea isoeléctrica, ¿ya? Donde está la raya negra, esa es la línea isoeléctrica. Esta raya negra es la línea isoeléctrica. El segmento ST está deprimido por debajo de la línea isoeléctrica, ¿ya? Está deprimido por debajo de la línea isoeléctrica, ¿ya? Entonces, esto es un infarto agudo de miocardio ST no elevado, se denomina lesión subendocárdica. Pero cuando vemos esta depresión tenemos que contar cuántas derivadas están deprimidas. Acá vamos a contar. D1 está deprimido, vamos, 1. D2 está bien, D3 también está bien. ABR lo veo un poco suprado, hacia arriba, un poquito. ABL está deprimido, vamos, 3. B1 está normal, B2, B derivada B2 precordial está deprimido, ¿no? Vamos ya 4. B3 está deprimido, vamos 5. B4 está deprimido, vamos 6 derivadas ya con depresión. B5 está deprimido, vamos 7 derivadas. Y B6 está deprimido, vamos 8 derivadas.
Entonces quiere decir que este paciente tiene una obstrucción a nivel de la arteria descendente anterior, pero en el origen, en el ostium o proximal, ¿no? Una obstrucción proximal de la descendente anterior o de tronco coronario izquierdo. Entonces, esto es un paciente con alto riesgo de muerte súbita, ¿ya? Este paciente debemos hospitalizarlo, no le debemos dar de alta, ¿ya? Cuando vemos este patrón, jamás debemos dar de alta al paciente. Y si va a ser para el paciente sometido a una cirugía, tampoco podemos darle pase con este electro a una cirugía no cardíaca, ¿no? El paciente se muere en sala de operaciones, así paro. Entonces, acá hay unas recomendaciones terapéuticas. Acá yo les había dicho que acá el tratamiento de elección también es la intervención coronaria percutánea, el cateterismo cardíaco, ¿ya? Es el tratamiento de elección. En el infarto ST no elevado, el tratamiento de elección es ST no elevado, el tratamiento de elección es la intervención coronaria percutánea, ¿ya? El cateterismo cardíaco, ese es el tratamiento estándar. Lo que acá no se da es la trombolisis, no se tromboliza al paciente. No se tromboliza al paciente, eso también les pregunto en los exámenes. En el infarto ST no elevado se tromboliza el paciente, me ponen verdadero. No se tromboliza al paciente acá, solamente se tromboliza en el infarto ST elevado. Acá en el ST no elevado no se tromboliza. Acá el tratamiento de elección es la intervención coronaria percutánea, ¿ya? O sea, el cateterismo cardíaco, pero tenemos un poco más de tiempo, ¿no? En el otro teníamos 12 horas como mínimo para abrir la arteria en el ST elevado. Acá en el ST no elevado podemos abrirlo en 2 horas, en 24 horas y en 72 horas. Nos plantean 3 tiempos, en las primeras 2 horas, en las primeras 24 horas y hasta en las primeras 72 horas. Nos plantean esos tiempos. ¿Ya? Y eso lo establecemos básicamente según la condición clínica del paciente, esos tiempos de tratamiento. Otra cosa que acá también damos doble antiagregación, aspirina, clopidogrel, damos estatinas, ¿ya? La atorvastatina, damos estatinas, damos la anticoagulación con enoxaparina o heparina sódica no fraccionada. Igualmente, también como les digo, los beta bloqueadores acá tampoco lo damos en las primeras 48 horas. No se debe dar beta bloqueador en las primeras 48 horas. Y también si tiene el paciente dolor, damos morfina y podemos dar también nitroglicerina y oxígeno, ¿no? Siempre haciendo el hincapié que la nitroglicerina se da si el paciente tiene una presión mayor o igual de 110 sobre 60, ¿ya? Entonces, ese es el tratamiento. Ya, acá está. Lo que nos recomienda la guía es si un paciente, yo les había explicado que cuando se obstruye la luz de la arteria coronaria, la cara que irriga esa arteria, por ejemplo, si se obstruye la descendente anterior, tiene una obstrucción parcial, ¿no? Acá, como es el caso del ST no elevado, esa obstrucción va a disminuir el riego, o sea, la cantidad de sangre que lleva la arteria coronaria, y por ende el músculo cardíaco al recibir menos sangre se atonta. Toda la cara septal, anterior y lateral se va a atontar, entonces eso va a llevar a que no se contraiga el músculo y lleva una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces eso se manifiesta con edema agudo de pulmón. Y el edema agudo de pulmón, por repercusión del infarto agudo de miocardio, se basa en la clasificación de Kimball. Un Kimball 3 quiere decir que el paciente está con edema agudo de pulmón y debemos hacerle el cateterismo cardíaco o la intervención coronaria percutánea en las primeras 2 horas. También si el paciente tiene taquicardia o ventricular o fibrilación ventricular ha hecho paro cardíaco, también debe ir a cateterismo. Si tiene una angina, que le damos nitroglicerina, le estamos dando nitroglicerina, morfina y no le calma el dolor, persistencia, se dice ya que es una angina refractaria porque no calma ni con morfina ni con nitroglicerina, el paciente también tiene que ir a cateterismo o intervención coronaria percutánea también en las primeras 2 horas, ¿ya? O si tiene inestabilidad hemodinámica, si el paciente está entrando en shock cardiogénico, tiene que ir en las primeras 2 horas. Estos son los tratamientos coadyuvantes. Ya lo mismo que el del ST elevado, tenemos que dar los inhibidores de proteína de proteína 2, Y12, ¿no? La aspirina. Y acá lo que yo les decía, inmediato es cuando el paciente tiene edema agudo de pulmón, tiene angina refractaria, tiene inestabilidad hemodinámica, hipotensión arterial, está entrando en shock cardiogénico, ahí tenemos que entrar de inmediato. Si no sucede eso,
podemos aplicar el score de Grace. Si tiene un score de Grace más de 140, del score puede entrar en las primeras 24 horas. Pero si tiene menos de 140 de Grace, puede esperar hasta 72 horas. ¿Ya? Este es el puntaje de Grace. Grace más de 140, en las primeras 24 horas tiene que entrar el paciente a cateterismo o intervención coronaria percutánea. Y ahí están los valores de Grace, del score de Grace. Ustedes pueden entrar a internet, ponen score de Grace y rápido le calcula cuánto tiene el score de Grace. Acá tengo la recomendación, pues, cuando el paciente debe entrar en las primeras 2 horas, ¿no? Cuando hay angina resistente o refractaria, cuando hay arritmias malignas o parada cardíaca, cuando hay complicaciones mecánicas también, el infarto puede producir roturas cardíacas, cuando hay insuficiencia cardíaca aguda, 8 cardiogénico, angina refractaria, y cuando hay, pues, cambios dinámicos, ¿no? Del ST, ¿no? En las primeras 2 horas. En las primeras 24 horas, cuando tienen un Grace más de 140, cuando hay una evolución, una elevación o descenso de la troponina cardíaca, cambios dinámicos de las ondas T en forma, o del segmento ST silente, ¿no? Y cuando el Grace está entre 109 y menos de 140, puede esperar hasta las 72 horas, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Quedó claro? No, doctor. Doctor, Quedó claro. Ya. Entonces, doctores, de acá lo que hemos conversado les voy a preguntar. Una de las preguntas que les puedo hacer es si el infarto ST no elevado se tromboliza. ¿Qué me dicen? El infarto ST no elevado se tromboliza, se fibrinoliza, usamos acá. No, doctor. No, doctor. Ya, esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿en qué tiempo se trata el infarto ST elevado? ¿3 días? ¿Verdadero o falso? No, menos 12 horas, hasta 12 horas. Menos de 12 horas. Y entonces, esas cosas quiero que fijen. Lo otro que quiero que también fijen son las caras. Yo les puedo poner un caso clínico, digo, paciente que tiene elevación del segmento ST en D2, D3 y ABF, ¿a qué cara corresponde? inferior. Inferior. ¿Qué arteria está obstruida? La coronaria derecha, ¿no? Entonces, así les voy a preguntar, ¿ya? Por favor, lean, yo les voy a preguntar cosas así, no les voy a complicar, lo que yo les he dicho son cosas prácticas nada más, ustedes no van a ser cardiólogos, pero al menos tienen que conocer los medicamentos que se usan, cuándo se usan, y lo que más me importa es que diagnostiquen, no pueden fallar ustedes en un diagnóstico de un infarto ST elevado, porque el paciente se muere, aún, miren, los estudios dicen que la mortalidad en un infarto ST elevado está alrededor del 9%, ¿no? Que es alto, 9%, casi de 100 pacientes, casi 10 mueren, por decirlo, 9 mueren, de 100, 9 van a morir. Ya aún así sea tratado con todas las recomendaciones que da la guía, hay 9% de posibilidades que el paciente muera. Siempre que vean estos pacientes con infarto ST no elevado o ST elevado, tienen que decir que hay riesgo de muerte, ¿ya? Siempre, siempre. No pueden decir que un infarto no mata. Los dos tipos de infarto matan, y sobre todo si es mujer. A mí, los pacientes que se me han muerto han sido pacientes mujeres. Por eso la mujer subestima el dolor y una pregunta, ¿tiene dolor? No me duele. Regresas en 2 horas, 3 horas, está muerta. Cuando hay un paciente con infarto, sea ST elevado o ST no elevado, y es mujer, asústense, tomen todas las precauciones. Bueno, doctores, si no hay un comentario, alguna pregunta más. Doctor, Sí. ¿podría repetir la parte que dijo si había depresión de 7 o más derivadas? ¿Qué era lo que significaba? Ya, cuando hay depresión de 7 o más derivadas, indica que hay la obstrucción está a nivel de tronco coronario izquierdo. A nivel de tronco coronario izquierdo o a nivel del ostium de la descendente anterior. ¿Ya? De la descendente anterior o proximal en el nacimiento de la descendente anterior. Entonces, eso tiene riesgo de muerte súbita, puede producir un paro cardíaco. Entonces, esos pacientes también tenemos que tratar de referir. Si vemos ese electro, por ejemplo, en Pisco o en Chincha, tenemos que mandarlo a Lima, ¿no? Inmediato, porque el paciente puede morir. Y por último, si llega el paciente en nuestras manos, lo mínimo que tenemos que hacer es hospitalizarlo. No lo podemos mandar a su casa porque en su casa se muere y nos hacen el juicio nosotros, al que dio de alta. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario más? No sé si quedó claro, doctor. Sí, doctor, no, gracias. Ya.
Bueno, doctores, me despido. Estamos coordinando con su delegado para la próxima clase.